Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor Díaz. Bueno, vamos a hacer, como podéis ver, el examen de Matemáticas 2 del año 2022 de la Comunidad Autónoma de Andalucía, ¿vale? Si has hecho este año este examen, déjame en los comentarios qué tal te ha salido, mucha suerte máquina, ¿vale? Si lo estás utilizando para otros años, pues mucha suerte cuando tengas el examen y escríbeme igualmente. Bueno, entonces, como podéis ver, el examen son 8 ejercicios de 2,5 puntos cada uno y tenemos que elegir los 4 que queramos. Va a haber 4 de análisis, 2 de álgebra y 2 de geometría. Vamos a echar un pequeño vistazo, pequeñín, antes de ponernos en el fregado de la batalla, que sé que tenéis muchas ganas de empezar a corregir el examen. Bueno, entonces, en primer lugar, tenemos una función definida a trozos, donde nos preguntan a y b para la continuidad. Es muy interesante el apartado B, donde nos preguntan las asíntotas. El ejercicio 2, un ejercicio, yo creo, de nivel full de Estambul de optimización. El ejercicio 3, un área de una función definida a trozos polinómica, ¿vale? Y el ejercicio 4 es calcular la primitiva, es decir, la integral de esta función, que es una integral racional, que si nos damos cuenta, el grado del numerador es mayor que el denominador. Bueno, entonces vamos a por la parte de álgebra. Tenemos un sistema de ecuaciones con parámetros de toda la vida, ¿sí? Luego tendremos una matriz que es un bicharraco brutal, nos piden calcular m para que tenga inversa, pero aquí en el vídeo os enseñaré algún truco, ¿vale? Una propiedad para que simplificar muchísimo este ejercicio. Eso ya veréis cómo viene fenomenal, ¿eh? Y luego una ecuación matricial, un problema de vectores que sean perpendiculares e interesante en los vértices de un paralelogramo, ¿vale? Y por último, dos rectas, si nos preguntan la posición relativa con parámetros para que se corten, y luego las rectas para que sean perpendiculares. Calcular A para que las rectas sean perpendiculares. Bueno, este es el examen, y sin más dilación, ¡comencemos máquina! Bueno, pues comencemos por el primer ejercicio. Vamos a ir en orden. Bueno, nos dan una función y nos preguntan que calculemos A y B, el apartado A, para que la función sea continua, ¿vale? Y luego dice el B, estudia ya las asíntotas de la gráfica de la función. Bueno, entonces tenemos que estudiar las asíntotas de esta función. Bueno, yo lo primero que hice fue calcular el dominio. Es cierto que para la continuidad no sería necesario, pero para las asíntotas sí. Entonces yo ya lo dejé preparadín para luego, pero lo podemos hacer luego en el apartado B, que creo que lo volví a hacer para que así veáis que se puede hacer tanto al principio como al final. Bueno, ¿cómo hice el dominio? Fijaros, yo siempre, que me da una función definida a trozos, la intento representar así en la recta real, que yo creo que es mucho más fácil y visual, y entonces sé que esto es un polinomio, aquí no influye para el dominio, porque el dominio son todos reales, esto es 1 partido de x, una función racional, luego igual a 0 el dominio, pero el 0 está aquí, fijaros, no me está en la zona de trabajo de la función 1 partido de x, luego ese resultado no me sirve. Y lo mismo para esta de aquí, e igual a 0 el denominador y me quedaría x igual a menos 1, ¿vale? Y el menos 1 está aquí, no está en la zona de trabajo de esa función, luego ese resultado no me vale. Luego no hay ningún punto que anula el denominador, el dominio de la función son todos reales, ¿vale? Y luego cuando hagamos las asíntotas verticales, pues ya diremos, estoy haciendo spoiler, la función no tiene asíntotas verticales, porque el dominio es todo. Pero bueno, yo he calculado el dominio porque me gusta hacerlo siempre al principio con las funciones, pero como decía antes, bueno, podemos hacer perfectamente el apartado vez. Entonces ahora vamos a calcular la continuidad en menos 1 y en 1. Voy a bajar esto un poco, ¿vale? Y lo tengo ahí hecho. ¿Lo veis? Tengo, digo, continuidad en x igual a menos 1. Vale, entonces calculamos f de menos 1, que es sustituir menos 1 donde está el igual, y me quedó menos a más b. Luego calculé el límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda. Miramos aquí un poquitín a la izquierda del menos 1. Luego la función a trabajar sería 1 partido x. Límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda. A menos 1 de 1 partido x. Sustituimos y me da menos 1. Y el límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha. Sí, pues sustituyo la función que está un poquitín a la derecha, ¿vale? Y me dio menos a más b. Y de ahí obtenemos una ecuación, ¿sí? Que es menos a más b igual a menos 1, porque recordar que tienen que ser iguales. Menos 1 tiene que ser igual a menos a más b. Bueno, pues ya tenemos la primera ecuación. Como nosotros tenemos que calcular dos cosas, tengo que calcular a y tengo que calcular b, yo no voy a necesitar dos ecuaciones. Pues la otra ecuación la vamos a ver, la continuidad en x igual a 1. Pues exactamente igual. F de 1 sustituimos 1 donde está el igual, sería 1 al cuadrado partido 1 más 1, bueno, queda un medio. El límite cuando x tiende a 1 por la izquierda sería de esta función. Límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de ax más b, sustituyo la x por 1 y me dio a más b, ¿vale? Y el límite cuando x tiende a 1 por la derecha, pues sería esta función, y me daría un medio también. Entonces, como tienen que ser
iguales, ¿sí? Pues a más b tendrá que ser igual a 1/2. Y ahí tengo la otra ecuación. Bueno, pues ya tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, pues lo único que nos falta es resolvemos el sistema, yo lo hice creo que por reducción, bueno, y me dio b igual a -1/4, ¿sí? A me dio igual a 3/4, lo remarco ahí a fuego, me pongo un muy bien grande, que me lo merezco. ¿Bien entendido? Sí, seguro, pues venga. Vamos a por el siguiente apartado. Bueno, pues como decíamos, vamos a por el apartado B, que nos piden las asíntotas de esta función. Entonces, ahora sí vamos a tener que utilizar el dominio, pues si no lo habíamos hecho al principio, lo hacemos ahora y va a recapitular lo que hicimos antes porque el dominio de funciones definidas a trozos es muy interesante, ¿vale? Y da a veces muchos problemas. Bueno, ponemos ahí la función ahí, yo por eso dibujo la función, la represento la recta real. Igualábamos a 0 el denominador de esta función, me queda x igual a 0, es una zona, el 0 está aquí. Luego la función 1 partido de x no me trabaja en el 0, lo tacharíamos porque sería un resultado no válido, y aquí exactamente igual, igual a 0 el denominador, me queda x igual a -1, y el -1 está aquí, no está en la zona de trabajo de esta función, luego no hay ningún punto que me anule el denominador, esto es un polinomio, el dominio es todo R, ¿vale? Luego el dominio de la función será todos los reales. Bueno, pues una vez que tenemos el dominio, ya podemos calcular las asíntotas verticales. Tenemos siempre que explicar, si no hay algo de lo que me preguntan, tenemos siempre que explicar el por qué. Asíntotas verticales. No tiene porque el dominio de la función es todo reales. Bien, pues ahora iríamos a calcular las asíntotas horizontales, que son igual al límite cuando x tiende a más infinito de la función, y igual al límite cuando x tiende a menos infinito de la función. Fijaros, el menos infinito trabajaremos con la función 1 partido x, y en el más infinito trabajaremos con la función x al cuadrado partido x más 1. Bueno, muy importante saber en las funciones definidas a trozos, ya está atacando Sergio el Chapas, con qué función tenemos que trabajar en cada momento, ¿vale? Por eso mi ojo matemático, que todo lo ve, siempre está mirando aquí, siempre. También lo puedo ver aquí, perfectamente, pero bueno, ahí yo creo que es más visual y todo lo que me facilita el trabajo, pues mucho mejor. Bueno, pues vamos a ver las asíntotas horizontales. Decimos que cuando x tiende a infinito, y será igual al límite cuando x tiende a infinito de la función, y decíamos que trabajamos con esa función. Fijaros, me queda una determinación infinito partido infinito, y como es de mayor grado el numerador, la parte de arriba, que la de abajo, da infinito. Luego no tiene asíntotas horizontales cuando x tiende a más infinito. Y ahora tenemos que trabajar para menos infinito, que la función nos cambia, es 1 partido x, luego me queda 1 partido menos infinito, ¿vale? Si yo tengo un caramelo y lo intento repartir entre infinitas personas, pues va a comer 0 personas cada uno. Luego en igual a 0 tenemos asíntota horizontal cuando x tiende a menos infinito. Esto es muy importante, el cuando x tiende a más infinito y cuando x tiende a menos infinito, ¿vale? Y ahora vamos a por las asíntotas oblicuas. Como veis, yo pongo las fórmulas, me gusta siempre marcar las fórmulas para que el corrector o nuestro profesor, el que nos corrija el examen, vea clarinete que no sabemos bien las fórmulas y además así las vamos memorizando. Entonces, fijaros qué interesante es esto. Nosotros primero tendremos que hacerla para más infinito. Para más infinito no había asíntota horizontal. Luego puede haber asíntota oblicua. Y vamos a calcularlo. Sin embargo, para cuando x tiende a menos infinito, ya sabemos que no tiene asíntotas oblicuas porque tenía o tiene asíntotas horizontales cuando x tiende a menos infinito. ¿Vale? Y luego ya esto lo tengo resuelto y explicado el porqué. ¿Vale? Y ahora calculamos vamos a buscar la posible asíntota oblicua cuando x tiende a más infinito. Entonces, recordar, cuando tiende a más infinito, la función era x al cuadrado partido x más 1. Bueno, pues tiramos de fórmula, ¿vale? Aquí hacemos la regla de oreja, producto de extremos, vamos a ver qué es la regla de oreja, ¿vale? Producto de extremos partido producto de medios, me queda una determinación infinito partido infinito, son del mismo grado el numerador que el denominador, también lo podemos hacer por L'Hopital, ¿vale? Y esa determinación me da 1, luego m vale 1. La n es el límite cuando x tiende a más infinito, en este caso porque estamos trabajando con la x tiende a infinito de la función menos mx, ¿vale? Yo marco, mi ojo matemático que todo lo ve se fija en este signo menos, que es sinónimo de problemas, recordar que un menos delante de una fracción, un paréntesis, no lo podemos comer, hacemos mínimo, y aquí sería menos x al cuadrado menos 1, mucho cuidado con ese menos de ahí, y entonces me quedaría así una vez que operamos, y me queda una determinación infinito partido infinito, bueno, lo hacemos por L'Hopital o por orden de infinitud, y el límite da menos 1, luego la n es igual a menos 1, como sabemos que la ecuación es igual a mx más 1,
digo más n, perdón, la m vale 1 y la n menos 1, me queda esta asíntota oblicua. Pero cuando x tiende a más infinito. ¿Vale? ¿Bien entendido? ¿Sí seguro? Pues venga, dejarme vuestras opiniones sobre este cálculo de límites en los comentarios y... ¡vamos a por el siguiente máquina! Bueno, vamos a por el ejercicio 2, que es un ejercicio de optimización. Bastante nivel full de Estambul de dificultad, yo creo. Así que vamos a leerlo. Dice, de entre todos los rectángulos con lados paralelos a los ejes de coordenadas, determina las dimensiones de aquel de área máxima. Ahí ya nos damos cuenta que es un problema de optimización, ¿vale? Que puede escribirse en la región limitada por las gráficas de las funciones f y g definido en RNR, ¿vale? Y son f de x igual a 4 menos x al cuadrado partido entre 3 y g de x al cuadrado partido entre 6 menos 2. Bueno, entonces yo lo primero que sé, yo sé que las funciones son parábolas porque son polinomios de segundo grado, entonces lo primero que voy a decidir es dibujarlos. Fijaros que aquí la x al cuadrado es negativa, eso significa que en el dibujo la parábola va a estar triste, sí, voy a poner un azul, ¿vale? Y aquí que la x al cuadrado es positiva, luego si yo dibujo esa función, la parábola va a estar contenta. Bueno, es interesante siempre saber la solución de antemano. Yo hago una pequeña tabla de valores aquí y hago el dibujo. Vale, lo veis. Nos dicen que un rectángulo con los lados paralelos a los ejes, aquí metido, tiene que tener área máxima. Luego este sería el dibujo del rectángulo. Bien, fijaros, yo tengo que calcular el área de un rectángulo. Y el área de un rectángulo es base por altura. Entonces voy a pelearme primero por calcular la función base, por así decirlo, y luego voy a pelearme por calcular la función altura. Vale, fijaros, esto es el eje x. La distancia de aquí a aquí es x. Yo dibujo un cuadrado, un rectángulo, perdón, cualesquiera, y digo, ¿cuál es la diferencia, la distancia de aquí a aquí? La distancia de aquí es x. Luego, como es un rectángulo, para el otro lado va a haber lo mismo, ¿eh? Entonces sería 2x. La base va a ser 2x. ¿Lo ves, no? ¿Sí? Vale, bien. Y la altura es este trozo que hay de aquí a aquí. Voy a marcarlo aquí, es este trozo que hay aquí. Si os fijáis, es la diferencia, ¿sí?, entre las dos funciones, ¿vale? Sería la f de x, que es la azul, menos g de x, que es la morada, ¿vale? La altura es lo más difícil de ver, es la diferencia entre las dos, entre las funciones. Imaginaros que en vez de tener x, pues son números. Esto mide 5 y el abajo es menos 3, pues ¿cuánto es la altura? Sería 5 menos 3. 5 más 3, 8, pues exactamente igual. La altura es la función de arriba menos la función de abajo, que básicamente es lo mismo que hacemos cuando hacemos áreas por integrales de funciones, ¿vale? Y digo, entonces la altura es la función de arriba menos la de abajo. Entonces la altura es la función de arriba, que es la azul, 4 menos x al cuadrado partido entre 3, menos la de abajo, que es esta de aquí. Tengo mucho cuidado a la hora de operar, ¿vale? Y me dio que la altura es menos un medio de x al cuadrado más 6. Bien. Y este signo menos lo remarcamos afuera. Bien. A mí siempre me gusta enseñaros todo lo que hago yo, ¿vale? Para que os deis cuenta. ¿Que Sergio la lía parda? Pues me doy cuenta que Sergio la ha liado parda ahí. Y así yo luego no la lío parda. Me comí este signo menos la primera vez que lo hice. ¿Vale? Así que puse en vez de poner más 2 aquí, puse menos 2. ¿Vale? El error clásico, en ese caso, mi ojo matemático, que todo lo ve, no me avisó, pero al revisarlo, mi ojo matemático me dijo, oye Sergio, vigila que no la hayas liado parda con el signo menos. Menos mal que me avisó luego mi ojo matemático. Antes de un fracción, no, de un paréntesis. Bueno, y tenemos aquí la altura. Entonces el área es base por altura, ¿sí? Pues sería, como la base es 2x, decíamos, y la altura es todo esto que hay aquí, pues multiplicamos y me dio que el área era menos x al cubo más 12x. Vale, lo derivamos y luego lo igual a 0 y me dio raíz de 4. Digo, Sergio, la raíz de 4 es 2, pero también es menos 2. Pero yo no puedo decir que una base es negativa. ¿Cuánto tiene de base ese rectángulo? Menos 2. No tiene ningún sentido. Entonces, nota, cogemos solo la solución positiva, ya que no tiene sentido una base negativa. Como la base es 2x, pues la base es 2 por 2 igual a 4, porque me piden las dimensiones. El problema de las dimensiones son la base y la altura. Luego sustituyo aquí y ya calculo la altura, porque esa es la función altura. La altura sustituimos, tiramos de nuestra amiga inseparable la calculadora y me dio 4. Luego tenemos de dimensiones base y altura 4. Bueno, aquí puede haber polémica, bueno, polémica no, puede haber alguien que piense, oye Sergio, el enunciado dice un rectángulo
y te da un cuadrado. Es que un cuadrado es un rectángulo con los lados iguales, ¿vale? Mucho cuidado con esto, que siempre lo he dicho, siempre he contado. Os voy a contar, ya está atacando Sergio el Chapas. Con sus historietas. Bueno, os voy a contar una historia. Bueno, antes de contaros la historia, por si acaso que se les pasa al siguiente ejercicio no hay que escuchar, siempre tenemos que comprobar que es un máximo. Entonces yo hice aquí la comprobación. Calculé la derivada en 1 y me dio positivo. La derivada hasta aquí, sustituí. En 3 y me dio negativo. Luego es creciente decreciente, un máximo en x grados. Bueno, ahora os cuento la historieta. Hace muchos años, porque ahora siempre le doy la chapa muchísimo a mis alumnos con esto. Tuve un alumno, y lo tengo grabado por ahí ese vídeo, porque lo grabé, para dar la chapa a mis alumnos para que no cometiesen ese error, que era, calcula el triángulo isósceles, creo que hasta me lo sé de memoria, de perímetro 6 que tiene área máxima. Entonces lo hizo en el examen en selectividad y claro, le quedó que todos los lados medían 2, 2, 2 y 2. Luego él pensó, no es isósceles, es equilátero porque todos los lados son iguales. ¿Y qué hizo? Pues pensó que lo tenía mal y se inventó cualquier historia y la lió parda. Mucho cuidado con esas cosas. En este caso es un cuadrado, pero también es un rectángulo, ¿vale? Porque un cuadrado es un rectángulo con los lados iguales. Y en el caso de mi alumno, ¿vale? Que le pedían un triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados iguales. Y el equilátero tiene los tres, pero si tiene los tres, también tiene dos. Luego estaba perfecto el ejercicio y la lió parda. Así que tener mucho cuidado con eso. Bueno, ya os dejo que me he puesto muy pesado. Decidme qué os parece este ejercicio en los comentarios. Y venga, ¡vamos a por el siguiente máquina! Venga, vamos a por el ejercicio 3. Nos dice si a la función f de x 2x más 4 si x es menor que 0 y x menos 2 elevado al cuadrado si x es mayor o igual que 0. Nos dice puntos de corte de la gráfica con el eje de abscisas, eso significa que es el eje x, yo siempre digo abscisas, con una X o algo raro, no sé muy bien cómo deciros, y así sé que es el eje X, ¿vale? Bien, porque el eje de ordenadas es el eje Y, y esboza la gráfica de la función. Bueno, entonces yo puntos de corte con el eje X o eje o X es igualar la función a 0, como es una función definida a trozos, igualo esto a 0 y me dio menos 2, fijaros que el menos 2 está aquí, luego esa función sí trabaja en menos 2, luego es una solución válida, si me hubiese dado, yo que sé, menos 2 y 7, el 7 no me valdría porque esta función no trabaja en 7, ¿vale? Entonces ya tengo el primer punto que es el menos 2, 0, lo vamos a remarcar, ¿vale? Bien, y luego igualamos esta función a 0, ¿vale? Como está al cuadrado, pues quito el cuadrado, porque 0 al cuadrado es 0, bueno, y me da 2. 2 está aquí, esta función sí trabaja en 2, luego es una solución válida, luego el punto de corte es el 2, 0. Bien, y luego nos dice que representemos, ¿vale? Como digo aquí, para esbozar la gráfica, como son polinomios, pues voy a hacer una pequeña tabla de valores y ya está, sin más. Bien, entonces hago una pequeña tabla de valores para f de x. Fijaros que esto es muy interesante, voy a bajar aquí. Vale, bien. La función 2x más 4 trabaja de menos infinito a 0. Luego la tabla de valores puedo hacerla con cualquier número de menos infinito a 0, pero tengo que incluir el 0, pero nunca con números de aquí. Entonces yo creo el menos 2, menos 1 y 0. Y es una pequeña tabla de valores. Y exactamente lo mismo para esto. Como empieza a trabajar en 0, pues va a hacer 0, 1, 2 y 3. Bien, esto es un polinomio de primer grado. Es una recta. Sin embargo, esto es un polinomio de segundo grado, porque si lo desarrollamos queda x al cuadrado menos 4x más 4. Al ser un polinomio de segundo grado, pues es una parábola. Y como la x al cuadrado estará positiva, estará contenta. Bueno, ya una pequeña tabla de valores, ¿vale? Y entonces también me cuadra todo, porque aquí me dio el punto menos 2, 0 y aquí también. Aquí me dio el punto 2, 0 y aquí también. Pues si vamos verificando los pasos anteriores, eso viene muy bien, está genial. Yo siempre recordar que os enseño en las posibles comprobaciones para que podáis hacerla en los exámenes, o cuando estéis haciendo los deberes, pero sobre todo es muy importante en los exámenes porque, hombre, si todo va cuadrando con esas pequeñas comprobaciones, decimos, soy una máquina, estos puntos ya para la busaca, para el bolsillo, y nos vamos relajando. Bueno, entonces, y hacemos el dibujo. Hice esto de aquí, ¿vale? Lo continué por este lado, no sería necesario, y luego este de aquí, ¿vale? Esta zona aquí a lo mejor no era necesario dibujarla, pero bueno, no cuesta nada, así que lo hice. Y entonces, como el apartado B me pide el área, yo ya la veo, ¿vale? Digo, el área 1 es con la función azul, ¿sí? La integral de menos 2 a 0 de esta función aquí azul, de f de x, y el área 2, que es este recinto que he dibujado aquí, sería la integral de 0 a 2 de la función morada, que es x al cuadrado menos 2. Aquí lo tengo marcado,
Y luego voy a calcular A1, voy a calcular A2, luego las voy a sumar y ya sería el área total, ¿vale? En este caso no es necesario poner valor absoluto porque ya vemos que las áreas son positivas, pero recordar que si no hacemos el dibujo previamente, podemos tirar de valor absoluto y asegurarnos así que siempre nos dé positivo porque las áreas siempre, 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 siempre son positivas. Bueno, pues calculé primero A1, ¿vale? Pues simple y llanamente integré. La integral es 2x al cuadrado partido entre 2 más 4x. Simplifiqué, creo, ¿vale? Sí. Sustituí el 0 menos, sustituí el menos 2. Lo hice despacito con la calculadora y el área 1 me dio 4 unidades al cuadrado. Sé que estoy pensando en casa. Oye, Sergio, esto al ser una recta, esta área 1 es un triángulo. Entonces puedo hacer base por altura partido entre 2. Hombre, poder se puede hacer, ¿vale? Incluso lo podemos hacer para verificar. Date cuenta que la base es 2, la altura es 4, 2 por 4, 8, entre 2, 4. El área va a dar 4. ¿Qué ocurre? Hombre, que nosotros estamos ante un examen. Entonces, tenemos que demostrar que sabemos lo máximo posible del temario. Y en el temario no entran área de un triángulo, ¿vale? Entran áreas por integrales. Entonces, yo lo haría por integrales. Por el otro método estaría bien, pero yo no sé si nos darían toda la puntuación. Es válido para comprobar como acabo de hacer yo, que eso viene muy, muy bien. Incluso podríamos darnos el pegote y escribir ahí. Voy a verificar que está bien hecho porque al ser un triángulo, pues puedo calcular el área. Y eso lo haces 2 por 1 y te quedas fenomenal. Quedas como un señor. Bueno, y el área 2, decíamos que la integral de 0,2 de x menos 2 elevado al cuadrado. Aquí esto es un binomio. Integrar un binomio puede dar problemas, ¿vale? Entonces digo, bueno, lo desarrollo y lo transformo en un polinomio. Y voy a un lugar más común. Para mí más sencillo. ¿Lo puedo hacer así? También, pero bueno, siempre que me puedo facilitar la vida, pues mucho mejor. Desarrollo el binomio al cuadrado, integro, creo que simplifiqué, sí, porque 4, 2 entre 2, sustituyo el 2 menos el 0, telo de nuestra amiga inestimable la calculadora y me dio 8 tercios, ¿vale? Y luego lo sumo los dos, hago. El área total es 4 más 8 tercios, ¿vale? 20 tercios, unidades al cuadrado, y ya solo me falta ponerme un muy bien, bien grande, que me lo merezco. Bien entendido, sí seguro, pues venga. ¡Vamos a por el siguiente máquina! Bueno, pues venga, vamos a por el ejercicio 4. Dice, se considera la función f de x al cubo partido de x al cuadrado menos 2x más 1, para x distinto de 1, hallar una primitiva de la función que pase por el punto 2x. Una primitiva significa que tenemos que calcular, en primer lugar, la integral. Vale, entonces yo tengo que hacer la integral de esta función de aquí. Yo lo primero que hice, y lo podemos hacer luego, más tarde, es igualar a 0 el denominador, ¿vale? Y me quedó solución doble x igual a 1, ¿vale? ¿Esto lo podríamos hacer luego? Sí, perfectamente. ¿Vale? Porque lo primero que tenemos que hacer, como el grado del numerador, lo tenemos aquí en la teoría, cuando el grado del numerador es igual o mayor que el del denominador, como es el caso, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer siempre, 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 es la división de polinomios. Luego tengo que hacer esta división. X al cubo dividido entre x al cuadrado menos 2x más 1. Multiplicamos. El truco está, si no lo veis bien, ¿vale? Sería hago el primero entre el primero. X al cubo partido de x al cuadrado, eso me da x. Luego aquí pongo una x y multiplico, ¿vale? Y luego resto y me queda esto de aquí y hago exactamente lo mismo. Hago 2x al cuadrado entre x al cuadrado, ¿vale? Y eso me da 2. Eso significa que ahí tengo que poner un 2. Y multiplico y luego resto. Mucho cuidado a la hora de restar, ¿vale? Bien. Yo he cometido 3 errores a la hora de hacer este examen, luego lo he tenido que revisar, yo siempre lo reviso, a lo mejor hay alguno más que no me he dado cuenta, pero que no, ¿eh? Vaya alegría me dais. Y lo primero que hice fue revisar esa resta, porque yo sé que a veces la lío parda a la hora de restar, ¿vale? Y creo que, no sé, en el primer error puse 3x más 2, me olvidó restar aquí. Así que mucho cuidado con las restas. Creo que de los 3 errores que cometí, 2 fueron restas. Así que mucho cuidado a afinar vuestro ojo matemático, que todo lo ve a la hora de restar. O luego, que es lo que hice yo, siempre revisar bien las restas. Porque yo sé que digo, Sergio, te despistas y la lías parda en la resta. Entonces, siempre que hago una resta, al poco tiempo la vuelvo a revisar. ¿Vale? Bien. Sobre todo si estoy en un examen. Que para mí esto es un examen, porque como tenga mal... Bueno, entonces vamos a ello. Entonces, ¿cómo hemos hecho división? Yo cogí la fórmula de división de polinomios. La división de polinomios es igual al cociente, que es esto que hay aquí, ¿sí? Más el resto, que es esto que hay aquí, dividido el denominador, que es este que hay aquí. Bueno, y entonces luego me quedará tal que así la integral, ¿vale? Bien, entonces esta integral
tenemos I1 por un lado, que es una integral polinómica súper sencilla, que la calculé aquí, y luego tenemos esta otra integral que es más compleja, luego la resolví en la siguiente pantalla. Así que, ¡vamos a por ella, máquina! Bueno, como decíamos en la anterior pantalla, tenemos que calcular esta integral de aquí. Ya habíamos resuelto al principio la ecuación de segundo grado del denominador y nos había dado x igual 1 solución doble. Lo factoricé, ¿lo veis? Como su solución doble es x menos 1 elevado al cuadrado, ¿vale? Y lo separé en dos integrales, a partido de x menos 1 más b partido x menos 1 al cuadrado. Este es el caso que yo llamo, creo, 2, no sé si lo llamo 2 o 2, pero es caso raíces múltiples en el denominador. Bien, y entonces ahora ya solo esta integral de aquí es inmediata logarítmica y esta otra integral de aquí es inmediata potencial, que es un poco más complicada que esta, pero bueno, ya sabemos que tenemos hemos separado una integral que no sabemos resolver en dos integrales inmediatas. Lo único que nos falta hacer es calcular A y calcular B. Pues calculamos A y B. Para ello, yo quito las integrales. Veis que escribo lo mismo, pero sin integrales. Y luego lo siguiente que miro, digo, no me gusta que haya integrales, pues las finiquito. No me gusta que haya denominadores, pues hago mínimo, hacemos mínimo con un múltiplo y así nos lo cargamos y nos queda algo tal que sí. Y damos valores a las x. Como la x es igual a 1 es solución, esa la voy a utilizar. Si x igual a 1, sustituimos aquí la x por 1. Daros cuenta que lo utilizamos porque así me queda a por 1 menos 1, que es 0, y se me va la a. Y ya calculamos la b. Ya no tenemos más valores. Pues utilizamos el que nosotros queramos. Podemos utilizar la x que queramos. ¿Qué ocurre? Yo cojo el 0 porque es más fácil, pero si tú en casa quieres coger el menos 478, te va a dar exactamente lo mismo. Entonces digo, sustituyo la x por 0 aquí, ¿vale? Y me queda esto de aquella aquí, como b vale igual a 1, pues ya calculamos la y medio 3, ¿vale? Y sustituyo aquí, ¿sí? Y me quedaría, decimos 3 partido x menos 1 más 1 partido x menos 1 al cuadrado. Y lo tengo aquí, ¿vale? Nos damos cuenta, decíamos, que esta de aquí, integral de aquí era inmediata, es 3 por el logaritmo neperiano, ¿vale? Esta de aquí la pasé a forma potencial. Entonces, en vez de poner x menos 1 al cuadrado abajo, le subí para arriba y cambié el signo a la potencia. Vale, esto decíamos lo que era. Y esta integral, como es potencial inmediata, sumamos 1, menos 2 más 1 es menos 1, y dividimos entre ese número. Y ya me quedó, lo dejo un poco más bonito, el 1 por menos 1 es menos 1, y esto lo paso abajo con potencia positiva, bueno, y me queda así la integral. Entonces ya tenemos la solución. Cuidado, no os comáis lo que hicimos en la anterior pantalla. Recordad que habíamos separado esta integral en dos y la primera era muy fácil y era inmediata. Y esta era la solución de la integral. Pero ¿qué ocurre? Que nos piden la primitiva. Dice, ahora calculamos la primitiva que pasa por P, 2, 6. Entonces sustituyo aquí la X por 2, lo igualo a 6 y calculo la C. Pues me queda sustituir la X por 2, tiramos de calculadora y esto todo que hay aquí me da 5. 5 más C igual a 6, C igual a 1 y ya sustituyo. Uy, epa Sergio, ¿dónde vas? Y ya lo remarco todo a fuego y me pongo un muy bien grande que me lo merezco. Bien entendido, sí seguro, dejadme vuestras opiniones en los comentarios y... ¡vamos a por el siguiente máquina! Bueno, pues vamos a por el ejercicio 5, ya empezamos con la parte de álgebra, ponernos un sistema de ecuaciones con parámetros de toda la vida. Entonces, bueno, yo lo primero que hice fue expresar el sistema de forma matricial. Tenemos ampliada, que es toda la matriz, que es una matriz 3×4. Luego tenemos la matriz A, que es esta aquí, que es una matriz 3×3. Voy a marcar las dimensiones, a mí me gusta ponerlas siempre. Bueno, a veces no las pongo, pero bueno, creo que es interesante. 3×3. Entonces, como siempre, lo primero que hacemos es calcular el determinante de A. Bueno, ahí operé. Tuve muchísimo cuidado con este signo menos. Y me dio que el determinante de A era 3m al cuadrado menos 3. Igualamos el determinante a 0. Resolvemos la ecuación de segundo grado incompleta y me da más menos 1. Mucho cuidado con el menos 1. Mucho cuidado. Y como siempre empezamos estudiando los distintos. Siempre empezamos con los distintos. Digo, si m es distinto a lo que me da, más menos 1, el determinante de a es distinto de 0. Luego a tiene un determinante 3 por 3 distinto de 0, el rango de a es 3. ¿Vale? Y el rango de ampliada por dimensiones solo puede ser 3 como máximo. Y entonces el rango de ampliada es 3. Igual al número de incógnitas, porque tenemos 3 incógnitas que son la X, la Y y la Z. Entonces, por nuestro amigo el teorema de Ruchet-Frobenius, tenemos un sistema compatible determinado. Bueno, ya hemos estudiado los distintos, ahora tenemos que estudiar los iguales. Entonces hago, si m igual a 1, ¿qué hacemos? Aquí, en esta matriz que hay aquí, ¿no?
pues sustituimos la m por 1 y me quedo esto de aquí. Entonces vamos estudiando los rangos. Yo sé que el determinante de A es igual a 0. Si no lo podemos, si tenemos tiempo en un examen, siempre lo podemos verificar. Viene bien porque recordar que el cálculo de los parámetros es crítico. Si yo me equivoco en el cálculo del primer determinante, y no va a decir tacos, ya os imagináis el qué, todo el ejercicio. Y eso es una grandísima, ¿vale? Entonces, bueno, podemos ir autocorrigiéndonos nosotros. Por ejemplo, yo me gusta calcular este determinante de aquí. Si me doy cuenta que esta columna y esta columna son iguales, ese determinante de A va a ser 0. Luego eso significa, dice, oye, Sergio, por ahora lo tienes fenomenal el ejercicio. Bueno, como el determinante de A, que es 3 por 3 es 0, buscamos un determinante más pequeño. Pues yo cojo este que hay aquí. Me da distinto de 0, tenemos un determinante 2 por 2 distinto de 0, el rango de A será igual a 2. Pero el rango de ampliada, porque una vez que sabemos el rango de A, recordar que el rango de ampliada puede ser lo mismo o uno más, ¿no? ¿Eso qué significa? Que si el rango es 2, el de la ampliada puede ser o 3 o 2. Pues yo, esto no es un 3, es un 2, ¿vale? Debería ser un 2. Entonces yo calculo, orlo esta matriz que hay aquí, entonces cojo ese determinante que me ha dado distinto de 0 y el término independiente, que lo voy a marcar aquí en colores, ¿vale? Que lo tengo ahí, ¿vale? Y eso sería, ¿vale? Y este me dice, como me da distinto de 0, ampliada tiene un determinante 3 por 3 distinto de 0, el rango de ampliada será 3. Luego los rangos son distintos, sistema incompatible. Vale, voy a poner ahí 3, ¿vale? Sistema incompatible. Y hacemos exactamente lo mismo para m igual a menos 1. Fijaros que sustituyen la original, la escribí aquí porque si no, no lo veía, ¿no? Y entonces aquí sustituimos la m por menos 1, ¿vale? Y entonces ya hicimos, primer lugar, calculé este determinante 2 por 2, entonces el rango de A es 2. Luego me pregunto, ¿y el rango de ampliada? Pues orle esto que hay aquí, exactamente igual que antes, ¿vale? Y en este caso me dio 0. Luego el rango de ampliada no es 3, como solo teníamos dos opciones. Recordad, el rango de ampliada, si el rango de A es 2, el de ampliada puede ser 3 o 2. Sí, y acabamos de ver que 3 no es. Luego el rango de ampliada será 2. Pues ya tenemos que los rangos son iguales, distinto al número de incógnitas, aunque tenemos 3 incógnitas, que son X y Z, luego el sistema es compatible indeterminado. Pues ya hemos hecho la primera parte, que es discutir. Voy a poner un muy bien, bien grande, que me lo merezco, que no lo tengo por ahí. Y venga, vamos a por el apartado B. Pues venga, vamos a por el apartado B, nos dice resuelve para m igual a 2. Pues lo primero que hice fue, donde pone m, lo sustituí por 2 y obtuve este sistema de aquí. Bien, nosotros ya sabíamos del apartado anterior que para m distinto de 1 y distinto de menos 1 el sistema es compatible determinado. Pues luego, como m es 2, que es distinto de 1 y de menos 1, tenemos un sistema compatible determinado. Entonces ya decido cómo lo resuelvo. Como es sistema compatible determinado, pues lo puedo hacer por Gauss o por Kramer, aunque, bueno, yo decidí en este caso hacerlo por Kramer, pero es indiferente, lo podéis hacer como queráis, ¿vale? Entonces, bueno, entonces lo primero que hice fue calcular el determinante de A, ¿vale? Y fijaros, a mí, yo cometí un error, os voy a decir cuál, pero también os voy a decir por qué me di cuenta que había cometido un error. Entonces, claro, yo calculo el determinante de A y me da un número. Entonces, yo en el apartado A ya hemos calculado el determinante de A. Recordad que nos daba 3m al cuadrado menos 3, si no me equivoco. Sí, nos daba eso. Entonces, yo he dicho que la m vale 2. Entonces, para este caso, 3 por 2 al cuadrado menos 3 me daría 12 menos 3 igual a 9, ¿vale? Entonces yo aquí ya he verificado que todo está ok, mackey. ¿Qué ocurrió? Que yo este ejercicio, creo que porque ponía m igual a 2, no sé por qué, a la hora de poner esta matriz yo aquí había puesto un 2. Y entonces no me cuadraba, creo que me daba 11, no me acuerdo muy bien, no me cuadraba. Entonces dije, aquí Sergio, hay algo que no cuadra. Verifiqué que había copiado bien la matriz y me di cuenta que no, pues lo corregí y ya está, ¿vale? Venga, entonces estas pequeñas comprobaciones vienen genial de cara a los exámenes. Yo soy muy despistado, entonces siempre he intentado, ya sabéis, buscar pequeñas comprobaciones para irme asegurando de que lo estoy clavando. Bueno, y entonces una vez que tengo calculado el determinante de A, pues vamos y aplicamos Kramer. Voy a explicarlo rápidamente. Pues bueno, abajo siempre va el determinante de A y en la X, en vez de poner la columna de la X, ponemos la columna término independiente. En la Y, la columna término independiente en la Y. Y en la Z, pues ahí calculamos el determinante de arriba, dividimos entre el de abajo y nos ponemos un muy bien, bien grande que nos lo merecemos. Bien entendido, sí seguro. ¿Habéis clavado este ejercicio? Dejadme en los comentarios si... ¡Vamos a por el siguiente, máquina! Vamos ya por el ejercicio 6, que nos dan una matriz tochazo, donde m es mayor o igual que 0, ¿vale? Bien,
Y entonces dice, ¿para qué valores de m tiene inversa la matriz A? Y luego nos piden que para m igual a 4 resolvamos una ecuación matriz. Bueno, entonces, ¿yo qué escribo aquí? Interesante, calculamos el determinante de A. Nosotros sabemos que si el determinante de A es distinto de 0, existe la inversa, ¿vale? Y si el determinante de A es igual a 0, no existe la inversa. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular, que me quedo sin oxígeno, el determinante de A. Digo un dedo, calculamos el determinante de A. Podría hacerlo por la regla de Sarros, ¿vale? Pero hombre, con tantas m's va a quedar un bicharraco total. Pero voy a entonces mejor aplicar las propiedades de los determinantes, ya que así quedará más sencillo. Entonces, la clave está en esta m que hay aquí. Fijaros, esta m que hay aquí yo la voy a cambiar por raíz de m por raíz de m, porque es exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Lo veis? Yo lo cambio por eso. Y entonces, en la primera columna puedo sacar factor común raíz de m, luego la saco para afuera, y en la primera fila puedo sacar factor común raíz de m también, luego la saco para afuera. O sea, aquí entonces he sacado todo, me quedan unos, y aquí he sacado todo y me quedan unos. Luego ya el determinante es muchísimo más fácil de calcular, incluso a lo mejor podríamos aplicar alguna propiedad más, pero bueno, digo, ¿para qué? Si ya lo hago fácilmente por Sarros. Multiplico raíz de m por raíz de m, que es m, que es lo que decíamos al principio, fijaros, ¿vale? Y apliqué aquí la regla de Sarros y me dio esto que hay aquí. Entonces me da m por esto. ¿Multiplico? No, porque así me es mucho más fácil igualarlo a 0 así. Lo igualo a 0 así, digo m es igual a 0, esto me queda una ecuación de segundo grado que resuelvo y me da solución doble m igual a 1, con una me llega, ¿vale? Entonces ahora ya hemos calculado los parámetros, podemos discutir, decimos, si m es distinto de 0 y m es distinto de 1, el determinante es distinto de 0. Luego, la matriz A tiene inversa. Podríamos poner que si m es 0 o m igual a 1, el determinante de A es igual a 0, la matriz no tiene inversa, pero como solo pregunta para cuando tiene inversa la matriz A, yo solo he puesto esto que hay aquí. Pero podríamos también escribir lo otro, no hay problema. Bien, y ahora vamos, el apartado B dice, para m igual a 4, si es posible, resuelve la ecuación matricial, ¿vale? Entonces, ¿yo qué hice? Para m igual a 4, nos dice que resolvamos esta ecuación matricial. Lo primero que hice fue, en la matriz A que teníamos arriba, esos bicharracos, pues sustituir la m por 4 y me quedó esta matriz aquí. Lo siguiente que hice fue despejar la ecuación matricial. Yo me quiero cargar esta A, entonces la multiplico a la izquierda por la menos 1 y como el producto no es conmutativo, tengo que hacer exactamente lo mismo aquí a la derecha, al otro lado de la igual. Y entonces x me quedará así. Entonces lo primero que hago es calcular la inversa de A. Entonces hago los 4 pasos. Primero calculo el determinante de A, que me dio 36. En segundo lugar hice la junta de A, no voy a explicarlo, porque sé que sois auténticas máquinas y todo el mundo lo sabe hacer en casa. Calculé la junta, tuve muchísimo cuidado con la regla de la culebra, por 1, por menos 1, 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 por 1. Recordar que aquí también es muy importante la jerarquía de operaciones. Primero hacemos el determinante, que me da 8 menos 2, 6. Y luego lo multiplicamos por el menos 1 delante. Menos 1 por 6, menos 6. Mucho cuidado con la culebra que pica y con la jerarquía de operaciones en el cálculo de la inversa. Luego hice la traspuesta, que fue cambiar filas por columnas, creo que me quedó igual. Y luego a la menos 1, que es 1 partido el determinante de A la menos 1 es igual a la adjunta de A traspuesta, sí, partido el determinante. Como el determinante de A me dio 36, pues preferí hacerlo así. ¿Vale? En vez de dividir todo entre 36, porque como luego tenemos que trabajar con esta matriz, así va a ser más sencillo, ¿vale? Que lo hacemos de la otra manera, también está perfecto, pero siempre tenemos que tener un poco de picardía, facilitarnos el trabajo a la hora de operar, aunque bueno, aquí el que va a operar es la calculadora, así que pringue ella, ¿no? Pero bueno, yo lo hice así, y fijaros, al hacerlo así, teníamos la ecuación matricial despejada, a la menos 1 es 1 partido 36 por esto de aquí, por 12 por i. Y entonces este con esto lo podemos simplificar. Y me da 12 partido 36, que es un tercio. Y esto por esto, bueno, lo puedo multiplicar o darme cuenta que la matriz de identidad es como el número 1 de las matrices. Luego cualquier matriz por 1 da ella misma, pero bueno. Y una vez que tenemos esto de aquí, veis que operando así hemos simplificado muchísimo el trabajo, pero no es necesario. Yo os enseño estas cosas porque ahora hacer los exámenes vamos mucho más rápido, yo creo que es mejor, tenemos menos probabilidad de equivocarnos, y ahora hago la división. Como me gusta trabajar con fracciones, pues lo dejo para el final. Y entonces divido todos los términos entre 3, ¿vale? Y los subrayos ya me pongo muy bien grande, que me lo merezco. Bien entendido, sí seguro, ¿habéis hecho bien este ejercicio? Dejármelo en los comentarios. Y ¡vamos a por el siguiente máquina! Venga, ya estamos acabando, vamos a por el ejercicio 7.
que dice lo siguiente: se consideran los vectores u, menos 1, 2, 3, v, 2, 0, menos 1, y el punto a, menos 4, 4, 7, ¿vale? Dice apartado a calcular a y b para que el vector w sea perpendicular a u y sea perpendicular a v. Aquí tenemos que tirar de las propiedades de los productos de los vectores. Sabemos que si dos vectores son perpendiculares, su producto escalar va a ser igual a 0. Luego, si w es perpendicular a u, su producto escalar es igual a 0. Recordad que el producto escalar es conmutativo. Me da igual hacer w por u que u por w. Lo hago primero por primero. 1 por menos 1 es menos 1. Segundo por segundo, a por 2, 2a. b por 3, 3b. Y lo igual a 0. ¿Vale? Ya tengo una ecuación con dos incógnitas. Yo tengo que calcular a y b. Voy a necesitar dos ecuaciones. Pues lo otro, como w y v también tienen que ser perpendiculares porque aquí dice ortogonal. ¿Vale? Recordad que la palabra ortogonal significa perpendicular, ¿vale? Entonces multiplicamos, hacemos el producto escalar y tiene que ser igual a 0. 1 por 2 es 2, a por 0 es 0 y b por menos 1 menos b. Aquí y lo igual a 0 despejo la b, la sustituyo aquí y calculo la a. Y me pongo un muy. Bueno. Venga, genial, Sergio, eres una máquina. Y venga, vamos a por el B, que dice: determina los 4 vértices de un paralelogramo cuyos lados tienen las direcciones de los vectores u y v, que son estos que hay aquí, ¿sí? Y que tienen al vector OA como una de sus diagonales, siendo el origen de coordenadas. Vale, entonces vamos a dibujarlo. Vamos aquí. Vamos a ver qué hice yo. Fijaros, yo calculé el vector OA, que es A menos O, no sé para qué, porque luego no lo utilicé, pero bueno. Pero nos dice que OA es una diagonal. Luego el O y el A son vértices y son opuestos. Entonces, como me pregunta los 4 vértices, ya tenemos dos. Uno es el origen y otro es el punto A. Vale, lo veis, ¿no? Y nos dice que los lados del paralelogramo son paralelos a los vectores U y V. Pues yo, ¿qué hago? Pues hago caso al enunciado del problema. Trazo una recta que pasa por A y tiene vector director U, ¿sí? Y trazo otra recta que pasa por O, ¿sí? Y tiene vector director V. Y donde se corten esas dos rectas va a estar uno de los vértices, ¿vale? Entonces trazo la recta A que pasa por A y tiene vector director U, y me queda esto de aquí. Calculo la recta S que pasa por O, ¿lo veis? Y tiene vector director V, que es esta otra de aquí, y calculo su intersección. Pues su intersección es igual a algo. Yo puedo decir que menos 4 menos 1 lambda es igual a 2 alfa, que 4 más 2 lambda es igual a 0, y que 7 más 3 lambda es igual a menos alfa. Daros cuenta, he marcado esto en rojo porque 4 más 2 lambda es igual a 0, entonces me queda ya sistemático, ya puedo calcular lambda ahí, ¿sí? Y me dio lambda igual a menos 2. Lo sustituyo aquí y ya obtengo el punto de estudio. Fijaros, sustituí la lambda por menos 2 y me dio menos 2, 0, 1. Luego el punto B es menos 2, 0, 1. Bien, y ahora ya tengo tres vértices. Tengo el O, tengo la A y el B. Voy a calcular el siguiente, que llame C. Y digo, aquí el vértice C lo calculo de forma análoga. Lo único que hago, en vez de tiro los otros aquí. Voy a coger esto de aquí, pues tiro esta recta de aquí y esta de aquí. ¿Lo veis, no? Sí, entonces ya tenía yo calculado el punto B, que está aquí abajo, ¿sí? Estaría aquí, y ahora lo hacemos al revés. Cojo desde A con vector director V, esa recta que hay aquí, desde O con vector director U, ¿vale? Y donde se cortan esas rectas que yo he llamado R1 y R2, pues estaría el punto C, pues exactamente igual que antes, lo veis. Cojo A y V, calculo la recta R1, con esto la recta R2, y calculo el punto de intersección, pues igual a la X con la X, menos 4 más 2 lambda igual a menos alfa, 4 igual a 2 alfa y 7 menos lambda igual a 3 alfa. Me doy cuenta, mi ojo matemático que todo lo ve, me dice: oye, Sergio, trabaja con la i, con las componentes de la i, porque así ya directamente calculas alfa. 4, fijaros, es igual a 2 alfa, calculo la alfa, que es 2, y ya solo tengo que sustituirla aquí, ¿sí? Y ya obtengo el punto C. Vale, recordar, yo siempre, esto es muy interesante porque me acabo de dar cuenta ahora, yo siempre... que en los vídeos de geometría, cuando damos rectas, yo siempre digo, si yo tengo dos rectas, nunca el parámetro tiene que ser igual. Es decir, si yo en la recta 1 utilizo lambda, la recta 2 no puedo utilizar lambda también, porque me puede dar a la confusión. Y este sería un ejercicio clásico en que daría la conclusión. Y sé que están pensando: oye, Sergio, yo he hecho varios ejercicios en que me dan dos rectas en paramétricas y las dos tienen lambda. Pues a la hora de copiarla, cambiáis el parámetro, porque puede haber errores por eso. Y entonces yo me adelanto a la jugada, digo, aquí a veces se puede cometer un error porque el parámetro sea el mismo. Entonces yo ya copio otro y me evito posibles problemas
el día de mañana no, dentro de unos minutos cuando me ponga a finiquitar el ejercicio. Venga, ¿qué falta ahora? Nos falta ponernos un muy bien, que me dejéis vuestras opiniones en los comentarios. Y venga, que ya solo falta uno. ¡Vamos a por ello! Bueno, que ya estamos en el último ejercicio. Qué guay, bueno, pero bueno, vamos a resolverlo. Dice, considérase la recta R, x menos 2, igual a y menos 1, igual a z menos 1 partido 2. Daros cuenta que yo saqué el vector director, que es lo que hay abajo, 1 menos 1, 2, y el punto, recordad, x menos el punto, y menos el punto, z menos el punto, 2, 0, 1, ¿vale? Así como la recta S determinada por el punto 1, 2, 3, dije el punto de S es 1, 2, 3, y el vector director vs 1 más a, menos a y 3a, ¿vale? Y el apartado nos dice, calcula a para que las rectas R y S se corten. Bueno, entonces aquí yo es un problema de posición relativa. Claramente yo sé que dos rectas se cortan si los rangos de A ampliada y el rango de A son 2, ¿vale? Siendo A ampliada la matriz formada por VR, VS y el vector PRPS y A la matriz formada por los vectores directores VR y VS, ¿vale? Entonces, como yo necesito PRPS, pues lo primero que hice fue calcular PRPS, que es PS menos PR, restamos los puntos y obtenemos el vector menos 1, 2, 2. Y así ya formo la matriz A ampliada, que sería VR, que es 1 menos 1, 2, VS, que es esta que hay tan bonito de aquí, 1 más A, menos A y 3A, y luego el que decíamos, el PRPS, menos 1, 2, 2. Y lo iguala a 0, porque vamos a estudiar un rango, entonces cogemos el determinante 3 por 3, lo igualamos a 0, tenemos muchísimo cuidado con ese signo menos, ¿vale? Y ahí me dio que el determinante de ampliada era menos A más 6, y entonces lo igualas a 0, y me da A igual a 6. Y ahora empezamos a discutir, ¿vale? Una vez que tenemos el parámetro calculado, esto es muchas veces es muy sistemático. Empezamos por los distintos, ¿sí? Y entonces, si A es distinto de menos 6, el determinante de ampliada es distinto de 0, el rango de ampliada es 3, las rectas se cruzan. Esto no nos lo pregunta el programa, pero como ya lo calculo, pues también lo pongo, porque sobre todo, si no lo sabemos, no lo ponemos. Pues si yo estoy seguro, como es el caso, pues lo pongo, porque quedo bien y no gasto nada. Y digo, si A es igual a 6, ¿qué hacemos? Pues exactamente igual que los sistemas de ecuaciones con parámetros. Yo la matriz ampliada donde había A puse 6, sustituí, ¿sí? Y yo sé que el determinante es 0. Luego voy a calcular un subdeterminante. Calculo este subdeterminante de aquí. Como es un subdeterminante 2 por 2 distinto de 0, el rango de A es 2. Luego la matriz A, que es ampliada, pero quitándole el PRPS, que es la última fila. Y entonces, bueno, pues este subdeterminante también es este que hay aquí. También me da distinto de 0, no hace falta que lo vuelva a calcular. Luego el rango de A es 2. Luego ya tenemos que el rango de ampliada es 2 igual al rango de A. Las rectas se cortan y nos ponemos un muy bien. Si A es igual a 6, y ya tenemos ahí la solución. Solo nos falta ponernos un muy bien. Bien, el apartado B es interesante porque es muy común confundir posiciones relativas con perpendicularidad. La perpendicularidad no es una posición relativa, ¿vale? Mucho cuidado con eso. El paralelismo sí, la perpendicularidad no. Nos dice que las rectas tienen que ser perpendiculares. Y para que dos rectas sean perpendiculares, ¿qué tiene que ocurrir? Pues simple y llanamente que sus vectores directores sean perpendiculares. VR y VS sean perpendiculares. Nosotros sabemos que si dos vectores son perpendiculares, su producto escalar tiene que ser igual a 0. Luego, si los vectores son perpendiculares, su producto escalar tiene que ser igual a 0 y hago el producto escalar. Como hicimos, creo, en el ejercicio anterior, multiplico primero por primero, 1 más A, 2 por menos 2A, ¿vale? Bueno, primero por primero, segundo por segundo más A, y 2 por 3, 6A, lo igual a 0, ¿vale? Fijaros, lo igual a 0 me dio A menos 1 octavo. Digo, uff, qué resultado más feo, no me gusta este resultado. Entonces, ¿qué hice? Comprobé. Vale, a veces, yo cuando lo que hemos dicho a lo largo del examen. A mí me gustan mucho nuestros tutoriales de YouTube, nuestros libros, unas matemáticas para todos, una física para todos. Siempre intentamos enseñaros comprobaciones porque eso a la hora de hacer exámenes viene genial. Digo, menos un octavo. Uf, a ver si le ha liado por ahí parda a Sergio. Entonces lo que hice fue simple y llanamente sustituir menos un octavo aquí. Hice el producto escalar y yo sabía que me tenía que dar 0. Si me daba 0 es que estaba ok, McKay, y solo me faltaba poner un muy bien, ¿sí? Y si no me daba 0, pues digo, reviso, porque a lo mejor la lié parda en un signo menos, sobre todo, y lo reviso y ya estaría. Bien entendido, sí, seguro que os ha parecido este ejercicio. Dejadme en los comentarios, todos aquellos que habéis hecho el examen, qué tal os ha salido el examen. Cuando salga la nota, escribirme, que para mí es muy importante saber la nota que sacáis.
Así que mucha suerte, y los que hayáis hecho este examen para prepararos para otros años de cara a la selectividad, dejadme en los comentarios aquello que os parece más fácil, más difícil, lo que hubieseis hecho bien, lo que no, etcétera, etcétera, etcétera. Pues venga, si no estás suscrito, suscríbete, muy importante, porque ya sabéis que en época de examen subimos muchísimos ejercicios clásicos, 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 clásicos de examen de matemáticas, física, química, a nivel secundaria, bachiller, universidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y venga, nos vemos en el siguiente vídeo, máquina.